Bueno, hola, volvemos sobre lo que estábamos hablando de los condensadores y los flujos de condensación. Voy a volver a pasar la pantalla. Bueno, aquí como veíamos o como decíamos, hemos terminado con condensadores horizontal por los tubos. Lo que nos queda por ver es condensador vertical por los tubos hacia abajo, ¿sí? Y acá tenemos dos tipos. Puede ser la condensación vertical por los tubos hacia abajo, con flujo hacia abajo, es decir, que el vapor y el líquido están en la misma dirección, o puede ser que el vapor vaya en una dirección y el líquido siempre va a ir hacia abajo si es vertical, ¿sí? Pero el vapor puede ir desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, ¿sí? En este caso vamos a ver desde arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, el flujo, el líquido y el vapor van en la misma dirección. Eso hace que el vapor le imprima velocidad al líquido y lo pegue contra las paredes, ¿sí? Con lo cual, bueno, entonces hay que ver cuál es el mayor de los flujos, ¿sí? Entre los dos coeficientes que puedan ser, es decir, aquel que corresponde a una elevada velocidad de vapor o el coeficiente de flujo, el tipo de coeficiente de flujo que haya. Primero se calcula el tipo de coeficiente pericular con la correlación de Boyko-Cruz-Schilling, ¿sí? Para flujo anular, o sea, ¿se acuerdan que dijimos? Pegado contra las paredes, ¿sí? Acá creo que hay un error en la redacción. Bien, hago exactamente lo que dijimos para Boyko-Cruz-Schilling, que es el CP del líquido por unidad de masa, el PRAM del líquido, la relación o el caudal, la caudal másico de vapor o la fracción de caudal másico de vapor total al ingreso del condensador y al final del condensador. Bien, y después calculo los dos coeficientes, como veníamos haciendo, como lo expliqué la otra vez, la densidad de flujo másico del condensador calculada a la entrada del condensador como si fuera todo líquido, y calculo el H anular, ¿sí? Y después también se calcula, o sea, se calcula ese como si fuera anular, no como si fuera estratificado, y después se calcula como si, ¿se acuerdan cuando vimos? Dependiendo del tipo de régimen cuando era vertical, ¿sí? Cuando era por la carcasa vertical, sacábamos por el tipo de régimen que tenía, ya que era una película que iba creciendo y iba siendo cada vez más turbulenta. Entonces, si se acuerdan de eso, del video anterior, el coeficiente pericular teniendo el tipo de flujo, lo que se hace, bueno, se toma de las ecuaciones del process heat transfer y se saca un Reynolds de líquido, y en función del Reynolds de líquido ¿sí? Que tiene las propiedades del líquido, tengo tres ecuaciones. Una para mayor de 1600 es flujo turbulento, menos de 30 flujo laminar, y entre 30 y 1600 régimen de transición. Entonces tenemos las dos ecuaciones, una para flujo anular y una para el H, dependiendo del tipo de flujo que tenga, turbulento, laminar o de transición. Lo que dice el cálculo es que tengo que tomar el mayor de los dos, el que me dé más, ¿sí? Para ser claro, ¿sí? Esto está explicado en los libros que yo les subí, está dada esa condición también, si tienen alguna duda acerca de por qué es así. Es así porque, primero, porque lo dice la bibliografía, pero también porque esta condición de flujo hacia abajo del vapor, junto con el flujo hacia abajo propio de la gravedad del líquido, bueno, es un doble efecto de ayuda, con lo cual los coeficientes de referencia de calor son tendiendo hacia arriba más que hacia abajo, ¿sí? Por eso no somos conservadores en este caso, sino que estamos tratando de imitar cuál es el mejor tipo de situación que se adapta a nuestro planteo, ¿sí? Bien, lo otro que queda
para explicar, es el condensador vertical con por los tubos, pero con flujo hacia arriba, es decir, que es un condensador de reflujo, es decir, el vapor sube y el líquido se va condensando. Acá pasa algo complicado, o que debo garantizar, que es si se acuerdan, a ver, vamos a ver algo para que a ver si los puedo, vamos a dejar de compartir acá, y les voy a compartir de nuevo, pero la presentación que estábamos hablando recién. Pero si se fijan acá, vamos a ver si lo tengo aquí, no, acá arriba, perdón. Acá arriba, ¿sí? A ver, cuando yo tengo un tipo de condensador con reflujo, básicamente puede aparecer este tipo de situaciones, ¿sí? Flujo punzante o flujo tapón. Y yo tengo que tratar de evitarlas, ya que el líquido baja y el vapor sube. En ese caso, si la relación o si el tamaño del tubo es muy pequeña, existe la gran posibilidad de que se formen tapones, ¿sí? Y empiece a hacerse un flujo inestable, ya que se pone el tapón se rompe, genera presión, porque ese líquido presiona al vapor que está subiendo, entonces le genera cambios en la presión en el desarrollo del líquido. Eso es un proceso con un flujo de tipo inestable. Entonces, para evitar esto, primero tengo que encontrar la condición si se está verificando. Yo lo voy a compartir el texto para que lo entendamos. A ver, como decía, esta condición de reflujo, lo que primero tengo que usar es el criterio, acá esto es lo que cambia, el criterio de Hewitt-Hall-Taylor, que para que no haya ese taponamiento, ese flujo tapón, ¿sí? Este tema está en la página del Chemical Engineering, así que si lo quieren ver, lo pueden leer. Básicamente lo que hace es calcular la velocidad del vapor y la velocidad del líquido, ¿sí?, en el extremo inferior del tubo, ¿sí?, como si cada fase estuviera sola, o sea, la peor condición, es decir, el flujo máximo de vapor, el flujo máximo de líquido, o sea, la mayor cantidad de líquido. ¿Para qué? Precisamente para después establecer una relación en función de estas unidades, sumado la gravedad y otros valores como las densidades, ¿sí?, y el diámetro del tubo, que son los valores que pueden depender, y la relación de esto tiene que ser menor de 0,6. Si la relación es menor o igual de 0,6, no habrá inundación, dice. Entonces yo no estoy transitando por esa situación que es la que tengo que evitar, ¿sí? Entonces, para cuando hacemos intercambiadores de reflujo, es decir, con el flujo del vapor hacia arriba y el líquido hacia abajo, tengo que, primero, antes que nada, garantizarme que no haya situaciones de taponamiento. Ese taponamiento, ese flujo que genera turbulencia, lo tengo que sacar, lo tengo que eliminar. Para eso uso este criterio de Hewitt como para poder eliminar. Si yo estoy en este lugar, entonces sí puedo trabajar. Si no estoy en el lugar, la pregunta es, si no estoy en el lugar, ¿qué hago si no estoy en el lugar? Si cuando yo hago esto, resulta ser que me da mayor igual o mayor de 0,6, porque en realidad el igual estaría correcto, mayor de 0,6, ¿qué hago? Bueno, lo que puedo hacer es hacer un cambio en la geometría, por ejemplo. Si ustedes se fijan, aquí, ¿sí?, está el diámetro de tubo, o sea que es función del diámetro de tubo. Haciendo más grande el tubo, por ejemplo, yo se los tiro, pero podría haber otro tipo de situaciones, pero haciendo más grande el diámetro de tubo, tal vez yo pueda sacar esta incerteza. De hecho, yo lo he probado y sí funciona, digamos. Entonces, ante una situación como esa, que lo evalúo, si el diámetro de tubo no me da, lo que debería hacer es tratar de ampliar el diámetro, por ejemplo, ¿sí?, o disminuir el caudal de condensación, esa es otra, ampliando la cantidad de tubos, esa es otra, o sea, haciendo un intercambiador más, a lo mejor, de menor desarrollo en longitud y más cantidad de tubos.
eso también bajaría la cantidad de condensado, bajaría este BB y este BL, ya que están evaluados por caudal de alimentación sobre la cantidad de tubos, ¿sí? Entonces, si la cantidad de tubos aumenta, la relación se hace más pequeña y por lo tanto esto va a dar mejor, ¿sí? Entonces, les doy dos casos, pero también ustedes pueden jugar con esto y ver de qué otras formas, pero en principio con estas dos formas deberían poder salir de ese problema. Y que aparte que es lógico, o sea, mientras más tubos hay, menos condensación en los tubos, seguramente menos taponamiento va a haber, y por el otro lado, si yo tengo un tubo más grande, el taponamiento le va a costar más hacer un menisco, digamos, para hacer ese tapón, ¿no? Bien, una vez que yo me aseguré que la condición de no inundación, ¿sí? Puedo calcular por el tipo de régimen de flujo, ¿sí? Directamente, ¿sí? Lo calculo con el régimen laminar, transición o turbulento, ¿sí? Es decir, lo hago por régimen de flujo, ¿sí? En el caso de, por el lado de la carcasa, a ver señores, por el lado de la carcasa va un refrigerante común y corriente, con lo cual se usa como si fuera un intercambiador de calor. Si se aplican las ecuaciones, pueden ser las de Bell-Delaware, o si la quieren hacer más simple, por el método de Kant, que ya lo vieron en intercambiadores de calor. O sea, lo que estamos viendo en este caso siempre son la parte que cambia del equipo, y la parte que cambia de equipo es aquel que tiene la parte de vaporización, de condensación. Perdón. Bien, hay otro tipo de intercambiadores, de condensadores, más que otro tipo, otra situación. Que puede ser que ustedes tengan ese vapor que ingresa al equipo sobrecalentado. ¿Qué significa? Es un vapor que no está en su punto de saturación, es decir, no está a la temperatura a la cual va a condensar, sino que está por encima de esa temperatura de saturación. Si está por encima de esa temperatura de saturación, lo lógico que pase es que yo tengo que bajar la temperatura hasta el punto de saturación para empezar la condensación. En ese caso, el equipo se trata como si fuera dos equipos y no uno, es decir, se trata como si hubiera un equipo que a un gas sobrecalentado lo baja hasta la temperatura de saturación y otro equipo que lo condense. Entonces, esto lo que estamos diciendo es, se trabaja como dos equipos, es decir, y después se hace la sumatoria de áreas. Vamos a ver un ejercicio, si les parece, después en otro video, de cómo se procede, para que lo entendamos claramente. Entonces, en este tipo de casos, los vapores sobrecalentados, ¿sí? Y también puede pasar que no solo el líquido esté sobrecalentado, sino que esté subenfriado. Ya lo habíamos hablado en el teórico, que yo puedo necesitar subenfriar ese líquido para evitar, ¿se acuerdan?, el problema de cavitación de bomba u otro tipo de problema. Si eso lo tengo que hacer, también es una condición diferente. Y en ese caso, supónganse que ustedes tuvieran un condensador que viene con vapor sobrecalentado y tengo que a su vez subenfriarlo, lo tengo que trabajar como tres partes de un mismo equipo, pero tres partes. Una parte para bajar la temperatura del vapor a del sobrecalentamiento, digamos, de desrecalentamiento, desde del valor que es un gas caliente a un gas en su punto, a un vapor, o sea, a su punto de condensación, todo el proceso de condensación y después ese líquido que va a ser subenfriado. Son tres partes en el mismo equipo, ¿sí? En ese caso también se toma por separado y se tiene que hacer dos áreas de intercambio en el caso de vapor sobrecalentado, y en el caso de subenfriado también se debe considerar el líquido a subenfriar porque quita superficie, o sea, lo tengo que tener en cuenta ya que la parte de subenfriamiento la tengo que realizar, y para realizarla tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? En el caso del vapor sobrecalentado, lo que voy a hacer es, como digo, calcular en base a
a la geometría que yo ya elegí, qué parte o qué área de la geometría, y después voy a sumar esa geometría a o ese área superficial al área superficial de condensación, y voy a tener el equipo completo. O sea, voy a hacer áreas por separado. En el otro caso, en el líquido subenfriado, primero, ese ya difiere un poco el cálculo, ya que voy a tener que establecer, en este caso, para subenfriar, hay una quita en la superficie de intercambio, porque hay una parte de los tubos que van a estar inundados, porque va a enfriarse ese líquido condensado, se va a juntar en un lugar, va a estar inundando tubos, esos tubos inundados van a refrigerar con el refrigerante pasando por arriba, por dentro de los tubos o por fuera, dependiendo del caso, básicamente por dentro, voy a bajar la temperatura. Entonces yo lo primero que tengo que calcular es el porcentaje de tubos sumergidos utilizados en el enfriamiento. Yo les voy a subir un video específico para el cálculo de sobrecalentado y subenfriado, para así lo vemos y ven de dónde sale, para evitar, para que lo puedan entender bien cómo se hace. Pero bueno, yo les explico más o menos en forma genérica acá cómo se hace, que se calcula el porcentaje de tubos subenfriados, que para eso tengo que saber el área de subenfriamiento previamente y el área de diseño del equipo, ¿sí? Y eso lo voy a calcular anteriormente, ¿no? El área de subenfriamiento va a ser, va a establecer esta ecuación, que es 1 menos el porcentaje de tubos subenfriados por el área de flujo, que es diámetro de carcasa, por CT por LB sobre P total, que ustedes lo vieron en intercambiadores de calor, ¿sí? Y después se va a calcular el coeficiente de transferencia de calor por subenfriamiento, que lo utilizan, acá tenemos las ecuaciones para usarlo. Esto se saca de, para lograr el coeficiente de transferencia de calor, se utiliza la ecuación de convección natural, ¿sí? Una ecuación de convección natural. Para eso vamos a necesitar el número de Pram, pero también el número de Gashov, que es la tabla 9 de la Chemical Engineer volumen 1, página 43, para el condensado, ¿sí? Ese número, ¿sí? Ya lo vamos a ver cómo se hace. Bien, ¿cómo se hace esto? Se saca una temperatura de subenfriamiento, que es la temperatura de subenfriamiento más la temperatura media del agua, sobre 2, ¿sí? Después se saca la temperatura de subenfriamiento, que es la temperatura de vapor, menos la temperatura de subenfriamiento de la zona, digamos, dividido 2. Se calcula el Pram, se calcula el delta T, que es la diferencia entre la temperatura de subenfriamiento y la temperatura de pared de subenfriamiento, es decir, lo que está en la pared del tubo, menos lo que necesito subenfriar, menos lo que está en la pared del tubo. Se saca un coeficiente de expansión, que es la inversa de la temperatura de subenfriado. Se saca el número de Gashov, que es, se considera este beta, la gravedad, el delta T, que calculé de la delta T de subenfriado, la longitud del tubo al cubo, la densidad del líquido, la temperatura de subenfriado al cuadrado, sobre la densidad, la viscosidad del líquido a la multiplicado por la temperatura de subenfriado al cuadrado, ¿sí? Luego de esto, multiplicando Pram y Gashov, ¿sí? Voy a ir a una tabla, ¿sí? Que es esta tabla, ¿sí? Que es para cilindros horizontales, o sea, tubos, tipo tubo, y obtengo, dependiendo el tipo de cilindros, si son horizontales o verticales, dependiendo del tipo de flujo que tenga, si es un condensador horizontal con subenfriamiento, un condensador vertical con subenfriamiento, la multiplicación del Gashov por Pram, cuánto es el valor, en función de esto, puedo sacar el coeficiente C y el coeficiente N. Con el coeficiente C y coeficiente N voy a sacar el H de subenfriamiento, ¿sí? El resto, una vez que ya tengo el H de subenfriado, lo que tengo que hacer es, una vez que tengo esto, calculo la superficie de subenfriamiento
teniendo el H y teniendo el delta T medio logarítmico y las áreas de intercambio. ¿Sí? Puedo calcular el área de intercambio, con el área de intercambio sacar el valor del equipo. ¿Sí? En el caso de las caídas de presión, que es otro tema, en este caso, el cálculo de la caída de presión se pueden calcular para horizontal y vertical como si fuera un intercambiador de calor común y corriente, ¿sí? Con la diferencia que lo que tengo que hacer es calcular como si fuera, como por el mismo proceso de condensación, como si fuera, o bien, tengo dos opciones de acuerdo a la bibliografía, o como si fuera un gas, solamente como si fuera gas, la caída de presión de un gas que transcurre por un intercambiador de calor, o la mitad de la diferencia el delta P que se genera en un gas. O sea, entre un gas, yo usaría la del gas, con lo cual estaría cerca de lo bien seguro estaría con el delta P. Normalmente los condensadores no tienen grandes problemas porque como hay una contracción del vapor porque se condensa, se genera primero que son condensadores normalmente la mayoría totales, y seguro como cuando hay una condensación, una contracción, hay una variación de presión, pero la variación de presión es prácticamente insignificante, no son, normalmente el problema de delta P en la condensación normalmente no es un problema. Entonces, bueno, eso también es para tenerlo en cuenta. Bien, como dijimos, vamos a dejar de protectar. Bueno, esto es todo lo que es cómo se calculan, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejercicios de cómo calcular un equipo. Vamos a empezar por uno simple y después vamos a ir a algún caso un poco más complejo. Así que, bueno, en el próximo video yo les voy a subir estas situaciones, ¿sí? Como para que las tengamos en cuenta. Bueno, listo, nos vemos en el próximo ya viendo un ejercicio concreto, ¿sí? Hasta luego.